crónico el paciente. ¿Cuál es la causa más frecuente tiene su tiempo, de nefropatía crónica? Diabetes, hipertensión, vasculitis, poliquistosis. ¿Cuál es la causa más frecuente? Diabetes, doctor. Diabetes. Nadie puede fallar esta pregunta. Nadie la puede fallar. Se clasifica en 5 estadios. El paciente tiene fatiga. Miren acá. En lesión renal aguda no había fatiga. Aquí el paciente tiene fatiga porque es crónica. Más de 3 meses. Tiene edema por lo mismo, porque retiene líquido. Si retiene líquido, tiene hipertensión. Como es crónico, el enfermo renal tiene anemia. Y sobre todo, lo bonito de enfermedad renal crónica es la alteración metabólica ósea mineral, la osteodistrofia renal y las complicaciones cardiovasculares. ¿Por qué mueren los pacientes en enfermedad renal crónica? Por complicaciones cardiovasculares. Entonces, vemos qué tiene el paciente, le pedimos. Entonces, debemos controlar la presión arterial, manejar la proteinuria, cómo evitar la progresión con IECAS o ARAS. Eso evita la progresión rápida. Si el paciente tiene anemia, se controla la glucosa, tiene diabetes. Si tiene anemia, se trata primero con hierro o pides una cinética de hierro para ver que si no le falta hierro y recién se administran eritropoyetina. También se da calcio, vitamina D, quelantes de fosfato para prevenir la osteodistrofia renal. Controlamos cómo está el nivel de potasio, cómo está la parte cardiovascular, la dieta. Debo de restringir potasio. Preparación para diálisis, sobre todo en pacientes en estadio 4 y 5, y educación al paciente. Entonces, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Es un proceso fisiopatológico que acompaña las anomalías en la función renal. Y en el deterioro progresivo de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, esta se relaciona básicamente con la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria, es decir, el riñón comienza a excretar ya proteínas, esto por más de 3 meses. Entonces, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Son las anormalidades en la estructura, en la función por más de 3 meses y que tiene implicaciones en la salud. Ahora, pregunta para usted. Ya sabemos qué es tasa de filtrado glomerular menos de 60 y por más de 3 meses. Vamos a la fisiopatología, pueden contestar en el chat, por favor. 30 segundos. Y José quería saber, no había solución. Tu queso se ha ido. Ay, qué lindo que es. Carne molida. Tu arroz. Tu zapallo, tu papa. Es golpe de esta. ¿Cuál golpe de esta? No, como tu golpe. Se vaya ese. Venezuela no funciona la por votar presidente. La mamá está charlando con su hermana. Este pendejo. ¿Ah? Errores. ¿Qué está depilando? ¿Se está depilando? ¿Qué cosa? Tus dedos. Su poto, tiene su poto. Viene, pero. Su potosílabo.
Circopulco. ¿Qué pasan ahora los niños? Pupis. Excelente, muchas gracias por contestar. Dentro de la fisiopatología vamos a tener causas primarias y causas secundarias. Entonces, a un principio, lo que existe es una hiperfiltración. Esta hiperfiltración, lo primero que ocurre, ¿no? Hiperfiltración. Esta hiperfiltración hace que dentro del glomérulo, en la parte intersticial, exista esclerosis, es decir, cicatrización. De causas primarias puede ser que los inmunocomplejos, antígenos y anticuerpos, estos inmunocomplejos se depositen en el glomérulo y cause una inflamación. Puede ser contacto de toxinas al túbulo y al intersticio. Esto es anormalidad primaria, causas primarias. Las causas secundarias van a ser respuestas a la reducción de las nefronas. Secundaria, por ejemplo, a patologías sistémicas. Y esto lo que va a ocasionar es una hipertrofia e hiperfiltración, como ustedes ven en la imagen. Y esta hiperfiltración, hipertrofia van a generar una esclerosis y una arteriola hipertrófica por la hiperfiltración. Entonces aquí existe lo contrario de lo que habíamos visto, ¿no? Hay una hiperfiltración, aumento de la presión intraglomerular, como un globo que estamos inflando, sabemos que en cualquier momento va a reventar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer el tratamiento? Disminuir la hiperfiltración. Disminuir. ¿Cómo vamos a disminuir? Con la arteriola aferente, vasodilatar. Vasodilatar. ¿Cómo vamos a dilatar? Normalmente en la arteriola aferente, ¿quién hace vasoconstricción? ¿Qué hormona? Exacto. ¿Y cómo creen que vamos a eliminar la función de la angiotensina 2? ¿Con qué grupo de medicamentos? Yecas, doctor. Eso, muy bien. Entonces el tratamiento para evitar la hiperfiltración, ¿qué vamos a dar? Yecas y aras. ¿Ok? Entonces, hiperfiltración, esto empeora la esclerosis, devuelve una arteriola hipertrófica, es como un globo inflando. Entonces, vamos a vasodilatar a la arteriola eferente. ¿Cómo? Con inhibidores de la angiotensina 2. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero que ocurre, hiperfiltración. Entonces, el tratamiento tenemos que controlar la filtración. Aquí tenemos un esquema, como es un riñón. El rollo entra a bañarse. Miren, aquí está el endotelio, los podocitos, miren, las prolongaciones primarias, secundarias, todo, ¿no? Todo lo que es la ciencia en cuanto a esto. Entonces, un paciente que está enfermo del riñón, lo que va a pasar es un incremento de la presión intraglomerular. Está fumando. Hiperfiltración, y la hiperfiltración indirectamente produce incremento. Entonces nosotros tenemos que vasodilatar esta arteriola eferente. Entonces tenemos que disminuir los niveles de angiotensinógeno tipo 2 con yecas y aras. Hasta ahí queda claro en la enfermedad renal crónica. Entonces, los pacientes en la fisiopatología hay una mayor actividad sobreestimulada del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces nosotros tenemos que bajar esta actividad. La causa primaria son los depósitos por complejos inmunitarios. Puede ser, claro, por ejemplo, las vasculitis, la hipertrofia y la hiperfiltración en las nefronas. Eso existe, ¿no? En principio. Esta hipertrofia va a generar una esclerosis inadaptativa, ¿no? Aquí, el riñón normal genera esclerosis y arteriolas hipertróficas. Ya menor masa de una lesión aislada puede causar un deterioro progresivo de la función renal, porque los riñones pequeños
¿Quiénes están en riesgo? Enfermedades crónicas no renales, por ejemplo, la diabetes, síndrome metabólico y otras. Edad, sexo, el nacimiento prematuro y otras son factores de riesgo. La insuficiencia renal aguda previa, la preeclampsia, infección viral por VIH, SARS-CoV-2, estilo de vida, estos son factores de riesgo para un paciente que pueda llegar a enfermedad renal. Incluso el libro de Harrison nos habla de los locus de riesgo monogénico de nefropatía crónica. ¿Cuál van a recordar acá? La más preguntada en los exámenes, la poliquistosis renal. Y dentro de la poliquistosis renal, las ADP-K D1 y D2. Estos son potencialmente de preguntas. No en Bolivia, pero sí en algunos países los he visto en algunos exámenes. Entonces, para esto vamos a estadificar qué grado tiene. Y para estadificar necesitamos la creatinina, ¿no es cierto? Y la creatinina nos va a ayudar a ver cuánto está la tasa de filtrado glomerular. Y para esto se hace por MDRDR, por MDR, que es M de pecho, D de dieta, renal, enfermedad, MDR. Por esto sacamos. Y también para enfermedad renal crónica, la tasa de filtrado también se la puede sacar por CKD-EPI. Estas MDR y CKD-EPI pueden utilizar una aplicación. La que yo utilizo, por ejemplo, es el MD-Calc. Por ejemplo, en recesión renal aguda, algo que me olvidaba es que no se puede calcular la tasa de filtrado por Creutzfeldt-Gault, que utiliza peso, y por la sobrecarga hídrica nos puede dar falsos positivos. Entonces es mejor calcular por CKD-EPI, ¿ok? Para ver la tasa de filtrado glomerular y ver la clasificación. Esta la vamos a borrar para explicar la estadificación. Entonces, para la estadificación manejamos dos cosas: la albuminuria, ¿okay? La albuminuria y la tasa de filtrado glomerular. En base a estas dos variables, nosotros decimos el paciente en qué estadio está. Por ejemplo, tenemos una tasa de filtrado glomerular que pudiera estar en una disminución leve a moderada, por ejemplo, de un 45 a 59. ¿Cómo sacamos esta tasa de filtrado glomerular? Con CKD-EPI. CKD-EPI. Podemos hacer un ejemplo, ¿no? Descartar CKD-EPI. Nos buscamos una calculadora, una aplicación para ustedes. Vamos a poner acá calculadora. Dormite. Ojalá que sueñes con tu comida, Caio. No había culpa. Aquí está. Calculadora de la función renal de la Sociedad Española de Nefrología. Nos podemos calcular por MDR y CKD-EPI. Aquí vamos a ver, aceptar. Déjenme ver. Ya. Miren acá, tenemos el Creutzfeldt-Gault. Esta normalmente casi no está recomendada porque utiliza peso. Entonces, MDR es una opción y el CKD-EPI. Digamos, tenemos una creatinina de 2.5. El paciente tiene 60 años, es hombre y por metodología CKD-EPI. Entonces, igual MDR, solo CKD-EPI, necesitamos solo la creatinina. Calcular. Vemos que tiene 26.9. Si es de raza blanca, si es de raza negra, 31. Entonces ya tenemos el valor de tasa de filtrado glomerular. Y le pedimos albuminuria. La albuminuria nos va a comenzar a reportar cuánto tiene de albuminuria. Entonces puede, digamos, que el paciente tenga 200. Entonces, dependiendo cuánto nos ha salido, ¿en cuánto nos ha salido la tasa de filtrado por CKD-EPI? 26.9. 26.9. Entonces sería un G4. ¿Están de acuerdo? Entonces nosotros decimos es un paciente. Ay, maldita sea, ¿por qué se? A ver. Entonces un paciente de no me acuerdo cuántos años, tiene enfermedad renal crónica y tiene grupo G4, ¿no? Por la tasa de filtrado glomerular que nos saca por CKD-EPI. Y nos reporta la albuminuria en
200 miligramos. Entonces decimos tiene un A2. A2. Pues ya hemos estratificado. ¿Para qué nos sirve esto? Esto es un riesgo leve, un riesgo moderado, esto es un paciente de riesgo alto. Este paciente de riesgo alto voy a manejarlo de diferente manera a un paciente de riesgo leve. Para eso nos ayuda a estratificar. Entonces aquí tenemos la fórmula, ¿no? Hasta ahora no han preguntado y tampoco creo que un nefrólogo hiperespecializado se sepa toda la fórmula, a no ser que se dedique a investigación. ¿Cuál es la fórmula del MDR4? 1.6 por creatinina, a la menos 154 por edad, a la menos 1. Alguna vez los residentes de NEF preguntan a sus votantes, ¿no? La fórmula del MDR. Lo mismo pasa con CKDEP, que es una fórmula más compleja, mucho más compleja. Y aquí las variables para ver CKDEP. Muy bien, entonces sabemos que dentro de la etiología el 6% de la población ya está en etapa 1 y el 4,1.5 en etapa 3 y 4. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? La glomerulonopatía diabética, DM2, nadie puede fallar. Luego están otras, las glomerulonefritis, hipertensión, enfermedad poliquística y otras nefropatías, túbulo intersticial. Entonces, como el riñón no elimina las sustancias tóxicas, se acumula los cuerpos nitrogenados. Entonces, esto se denomina el síndrome urémico. Un paciente con síndrome urémico es un paciente con una tez como de una de esas pizarras o arenas cafés, una acumulación de ciertos citocromos. Entonces, esto hace que los pacientes tengan tendencia a la retención de líquidos, alteraciones electrolíticas y alteraciones en la parte de las hormonas. Ahora vemos a las manifestaciones clínicas. Un paciente que no puede eliminar líquido, entonces tiene sobrecarga, pues tiene tendencia a la hipertensión arterial. Entonces hay una pregunta: ¿cuánto es el punto de corte normal o recomendado de presión arterial en pacientes con enfermedad renal crónica? 138. Excelente, ese es el punto de corte. Si el paciente está 140, 90, 150, 100, voy a utilizar preferentemente diurético. El paciente todavía tiene diuresa. Entonces, mira, sabemos como el riñón está enfermo, tiene tendencia a acumular potasio. Entonces vamos a dar secuestradores de potasio, fármacos y dietas bajas en potasio. ¿Qué tipo de frutas le podemos prohibir a los pacientes? ¿Qué tipo de frutas? Plátano, cítricos, ¿les parece? Naranja, mandarina, toronja. También. Sí. Excelente, ¿no? Esos pacientes hay que evitar. Y la acidosis metabólica. Y ahí va otra pregunta, ¿no? ¿Cuánto de pH le voy a dar bicarbonato? ¿Cuánto de pH? Menos de 7.2. Menos de 7.2, doctor. Excelente. Muy bien. Bien. Y viene lo más bonito, ¿no? Esto de agudo ya está terminando. Y viene lo más bonito y crónico, que es la alteración del metabolismo del calcio y el fósforo. ¿Qué es lo que existe? Una hipocalcemia, una hiperfosfatemia. ¿Ok? Con P vamos a poner hiperfosfatemia. Es lo que existe. Entonces, como hay menos calcio, más fósforo, se percute en el esqueleto, en el lecho vascular, los vasos sanguíneos son más rígidos y existe osificación en partes blandas, donde no debería haber osificación, ahí existe, en el músculo, por ejemplo. A eso se denomina calcifilaxia. ¿Qué es? Calcifilaxia, donde hay osificación extraósea. Ahora, aquí vamos a terminar 3 curvas, 3 modelos. Primero, hay un hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué? Porque como el riñón se encarga de activar a
la vitamina D3. La vitamina D3 es la que forma el receptor, es las puertas de ingreso para el calcio en el sistema digestivo. Y en el riñón del paciente no tiene, hay una hipovitaminosis D. Por ende, hay hipocalcemia. Y el cuerpo dice, necesito calcio. Entonces las hormonas, las glándulas paratiroideas sintetizan mayor PTH. Mayor PTH, hiperparatiroidismo secundario. ¿Secundario a qué? Porque no hay calcio, no hay vitamina D. Este PTH ya aumenta tanto que genera enfermedad. ¿Qué va a generar? Los mayores valores de PTH generan osteitis fibrosa quística. ¿Ok? Osteitis fibrosa quística. Y en el libro van a encontrar un dibujo, está el tumor pardo. El tumor pardo. Ahora, en algunos ciclos puede haber formas activas de vitamina D, ¿no? La disminución de la vitamina D que produce osteomalacia. Y cuando existe menor recambio óseo con PTH bajas o normales, esto es osteopatía adinámica. Y tienen tres cosas ahí. Valores altos de PTH forman osteitis fibrosa quística, disminuye la vitamina D, osteomalacia, y menor recambio óseo con PTH bajas o normales, osteopatía dinámica. ¿Qué vamos a hacer? Como no hay vitamina D, vamos a administrar vitamina D, calcitriol. Como no hay calcio, vamos a administrar carbonato de calcio y acetato de calcio. Como hay tanta hiperfosfatemia, vamos a administrar fijadores de fosfato. ¿Ok? Entonces esto es lo bonito del hiperparatiroidismo secundario. Entonces, el PTH cuando pasa más de 150-300 van a tener ciertos manejos antagonizar el PTH, incluso la CP. ¿No? Muy bien. Una de estas es incorrecta con relación al metabolismo de calcio y fósforo en enfermedad renal. 40 segundos, por favor. Se ha cortado. Ah, no, sigue dando.